Lo que estás a punto de escuchar no es ciencia ficción, ni el delirio de mentes paranoicas. Es el resultado de décadas de filtraciones de inteligencia, testimonios de exmilitares de alto rango y documentos desclasificados que sugieren una realidad aterradora. La Tierra no nos pertenece. Mientras realizas tus actividades diarias, mientras duermes, mientras crees que eres libre, 5 civilizaciones no humanas operan en las sombras, moviendo los hilos de nuestra política, nuestra biología y nuestra propia conciencia. En este momento, el Pentágono y la oficina AARO ya no pueden ocultar lo inevitable. Los fenómenos anómalos no identificados no son solo naves, son tripulaciones con agendas específicas y, en muchos casos, hostiles. Se nos ha enseñado a mirar al cielo buscando estrellas, cuando deberíamos estar mirando a quienes caminan a nuestro lado en las grandes metrópolis. El fenómeno de la infiltración ha alcanzado un punto de no retorno. No estamos hablando de una invasión futura, sino de una ocupación presente. Existen registros en los archivos del Proyecto Libro Azul y en los informes secretos de la KGB que detallan encuentros con seres que desafían nuestra comprensión de la física. Pero, ¿quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Es el ser humano una especie soberana o simplemente un recurso biológico en una granja planetaria? Prepárate, porque hoy vamos a romper el velo de la realidad. Vamos a desglosar las 5 tipologías biológicas que han colonizado nuestras instituciones y nuestros miedos. Desde los desiertos de Nevada hasta las bases subterráneas de Dulce, Nuevo México, los rastros están ahí para quien se atreva a mirar. Esta es la verdad que los gobiernos han intentado borrar con sangre y desinformación. Has entrado en el registro de lo prohibido, y después de esto, jamás volverás a ver a un desconocido de la misma manera. El primer grupo del que hablaremos es, quizás, el más reconocido, pero también el más incomprendido y peligroso por su capacidad de manipulación genética. Ellos fueron los que firmaron los primeros pactos de sangre con la élite humana en la década de los 50. ¿Sabes realmente quiénes son los grises y cuál es su verdadera función en este matadero llamado Tierra? El secreto comienza ahora. La primera raza, y la más documentada en los archivos de la inteligencia militar desde el incidente de Roswell en 1947, son los grises, procedentes supuestamente del sistema estelar Zeta Reticuli. Pero olvida la imagen caricaturesca de la cultura pop. Según los informes del Dr. Stephen Greer y las declaraciones del coronel Philip J. Corso, estos seres no son simples exploradores, sino entidades biológicas programables, casi como drones orgánicos diseñados para la eficiencia absoluta. Miden entre 1,20 y 1,50 m, con piel de color gris ceniza, carentes de sistema digestivo visible y con ojos negros profundos que actúan como interfaces neuronales. Su función principal en la Tierra es la recolección de material genético humano y animal. En 1954, bajo la administración de Dwight D. Eisenhower, se rumorea que se firmó el Tratado de Greada en la base de la Fuerza Aérea Edwards. El pacto era simple y siniestro. Tecnología avanzada para los Estados Unidos a cambio de permitir que estos seres realizaran abducciones controladas con fines de investigación. Sin embargo, los grises violaron los términos casi de inmediato. Su verdadera agenda es la creación de una raza híbrida. Saben que su propia estructura genética se está degradando debido a la clonación excesiva durante milenios, y ven en el ADN humano, rico en emociones y diversidad, la clave para su supervivencia. Las abducciones que ocurren cada noche en zonas rurales de todo el mundo no son estudios científicos, son extracciones necesarias para su laboratorio global. Muchos de los desaparecidos que nunca regresan terminan en las instalaciones de nivel 7 en la base de Dulce, donde los testigos afirman haber visto recipientes con restos humanos utilizados para nutrir a estas entidades a través de su piel por ósmosis. Su presencia es un recordatorio constante de que somos vistos como ganado. Pero mientras los grises se encargan de la carne, existe otra raza mucho más antigua y aterradora
que se encarga del poder y el control mental de las masas. Una especie que ha estado aquí desde antes de la creación de las primeras pirámides y que considera que el planeta Tierra es, por derecho de sangre, su propiedad privada. El horror se vuelve más profundo cuando comprendes quiénes habitan en las esferas más altas de nuestra sociedad. La segunda raza es la que genera más controversia y a la vez la que más evidencias históricas posee en las culturas antiguas. Los reptilianos o saurianos, originarios de Alpha Draconis. Estos seres no están aquí para experimentar, están aquí para gobernar. Son maestros del cambio de forma y de la manipulación de la percepción a través de campos electromagnéticos que alteran el cerebro humano. A diferencia de los grises, los reptilianos son seres físicos de gran altura, cubiertos de escamas y poseedores de una fuerza física descomunal, pero su verdadera arma es su capacidad de infiltración en las linajes de poder. Desde la antigua Sumeria, donde eran llamados los Anunnaki, hasta las monarquías europeas y las élites financieras de Wall Street, su rastro de sangre es innegable. Su función es mantener a la humanidad en una vibración de miedo y conflicto constante. Se alimentan de una energía que los teóricos del fenómeno llaman Losh, una descarga de adrenalina y terror que los seres humanos emitimos durante guerras, sacrificios o traumas masivos. Por eso, el mundo parece estar en un caos perpetuo. Es un diseño planificado para su sustento. Documentos filtrados de la NSA sugieren que existen infraestructuras inmensas en el subsuelo de ciudades como Londres y Washington, D.C., donde estos seres residen y coordinan las agendas globales como el Gran Reinicio. Su desprecio por la vida humana es total. Nos consideran una especie inferior creada para el servicio y la extracción de recursos. El morbo que rodea a esta raza no es gratuito. Se dice que consumen carne humana, preferiblemente de niños, debido a la pureza de la energía que emanan antes de morir. Si alguna vez has sentido que los líderes mundiales carecen de empatía y parecen actuar siguiendo un guión inhumano, es porque probablemente no son humanos. Pero no todos los que vienen del espacio tienen un aspecto monstruoso. Existe una tercera raza que es quizá la más peligrosa de todas, porque su belleza es su mejor disfraz. Son los maestros del engaño espiritual y están listos para presentarse como nuestros salvadores en el momento de mayor crisis de la historia. La tercera raza es la más inquietante por su capacidad de camuflaje absoluto entre nosotros, los nórdicos o pleyadianos. A diferencia de los monstruos escamosos o los drones grises, estos seres poseen una belleza física que raya en lo divino. Altos, de cabellos extremadamente rubios o blancos, y ojos de un azul eléctrico o violeta que parecen ver a través de tu alma. Pero no te dejes engañar por su apariencia angelical. Su función es el control ideológico y la eugenesia espiritual. Documentos recuperados de la Sociedad Brill y la Sociedad Thule en la Alemania de los años 30 sugieren que figuras como Maria Orsic mantenían contacto directo con estas entidades para recibir planos de tecnología antigravedad. Sin embargo, el precio fue un pacto de pureza racial que desembocó en los horrores del Holocausto. Los nórdicos no nos ven como iguales, nos ven como un experimento genético que se ha contaminado. Su objetivo actual es la infiltración en cultos de la nueva era y movimientos espirituales para desarmar la resistencia psicológica de la humanidad ante una futura unificación global. Son ellos quienes están detrás de los mensajes de amor y luz que inundan las redes sociales, diseñados para que bajemos la guardia mientras ellos preparan una limpieza biológica del planeta. En bases secretas bajo los hielos de la Antártida, durante la operación High Jump liderada por el almirante Richard Byrd en 1946, se reportó el avistamiento de naves con forma de disco que destrozaron la flota estadounidense en minutos. Esos eran los hermanos del espacio, seres que no dudan en aniquilar a miles de humanos si interfieren en sus planes de perfección planetaria. Su frialdad es absoluta. Carecen de la empatía que intentan predicarnos. Para ellos, somos simplemente un prototipo que debe ser refinado o desechado. Mientras los nórdicos nos manipulan desde el cielo y la mente,
La cuarta raza opera en una dimensión de horror que desafía la biología misma. Es una especie que no busca nuestra política, sino nuestra esencia vital, y su aspecto es la materia de la que están hechas las peores pesadillas de la humanidad. Entramos en el terreno de lo puramente visceral con la cuarta raza, los insectoides o mantis. Estos seres, que pueden llegar a medir casi 3 metros de altura, guardan un parecido aterrador con las mantis religiosas terrestres, pero con una inteligencia que supera por milenios a la humana. Según las investigaciones de Linda Moulton Howe y los testimonios de abducidos que han logrado romper el bloqueo de memoria, los insectoides son los verdaderos maestros de ceremonias detrás de los grises. Mientras que los grises hacen el trabajo sucio, las mantis actúan como supervisores de los procedimientos médicos y genéticos más invasivos. Su función es la cosecha de almas y la gestión del cuerpo astral humano. Se dice que poseen una tecnología capaz de atrapar la energía que se desprende del cuerpo humano en el momento del fallecimiento. Para ellos, el ser humano es un contenedor de energía emocional altamente valiosa, una especie de batería biológica. En las experiencias de abducción más traumáticas, los testigos describen una sensación de terror paralizante al sentir cómo estas criaturas insertan sondas directamente en su sistema nervioso para extraer recuerdos y emociones crudas. No hay anestesia para el alma. Su presencia ha sido detectada con mayor frecuencia en zonas de alta actividad electromagnética y en instalaciones militares subterráneas como el Área 51, en el sector S4. Existe una teoría oscura que circula en los foros más profundos de la Deep Web, que el aumento de la violencia y la ansiedad en la sociedad moderna es una estimulación provocada por estos seres para aumentar la producción de esta energía vital que ellos consumen. Son los granjeros de nuestra angustia. Y si crees que esto es lo peor, prepárate para la quinta raza, porque ellos no están ocultos en naves ni en bases secretas. Ellos están en tu ADN, y su función es tan perturbadora que cuestiona si alguna vez fuimos realmente humanos, o si solo somos un vehículo para algo mucho más antiguo y oscuro. La quinta raza es la más aterradora porque no es externa a nosotros. Son los híbridos o los caminantes de la noche. No provienen de un planeta lejano, sino de los laboratorios genéticos ocultos que han operado desde la década de 1960. Son el resultado de la mezcla del ADN de los grises y los nórdicos con el código genético humano. Estos seres son físicamente indistinguibles de una persona común, pero carecen de rastro biológico en las bases de datos gubernamentales. Su función es la infiltración total en las estructuras de decisión de la vida cotidiana, educación, medios de comunicación y tecnología. El proyecto Paperclip y las investigaciones de científicos como el Dr. David Jacobs sugieren que miles de estos híbridos ya están integrados en la sociedad, viviendo vidas normales mientras esperan una señal de activación. Poseen capacidades psíquicas latentes, como la telepatía y la manipulación de la voluntad de quienes los rodean. Lo más perturbador es el morbo genético que rodea su creación. Se informa de miles de mujeres que sufren embarazos que desaparecen misteriosamente en el tercer mes. Esos fetos son extraídos y llevados a instalaciones como los niveles inferiores de Northrop Grumman para ser gestados en tanques de incubación artificial. Estos híbridos son la nueva humanidad, diseñada para reemplazarnos sin disparar una sola bala. Son la solución final al problema humano, una raza dócil, sin libre albedrío real, conectada a una conciencia de colmena. En este momento, podrías estar trabajando junto a uno, o incluso podrías estar casado con uno de ellos sin saberlo. El plan de reemplazo está en su fase final. Las élites globales lo saben y han preparado el camino a través del transhumanismo y la integración de la inteligencia artificial, que no es más que el sistema operativo de estos nuevos dueños de la Tierra. Pero, ¿qué sucede cuando la máscara se cae? ¿Qué ocurre cuando el velo de la realidad se desgarra y vemos la verdadera cara de quienes nos gobiernan?
El destino de nuestra especie pende de un hilo que ya ha sido cortado, y el vacío que queda es más oscuro de lo que jamás imaginaste. El caso de la base de Dulce en Nuevo México es el epicentro de este horror biológico. Según el testimonio de Phil Schneider, un ingeniero geológico que afirmó haber participado en la expansión de instalaciones militares secretas y que murió en circunstancias extremadamente sospechosas en 1996, el nivel 7 de esta base es conocido como el Pasillo de las Pesadillas. Allí, los grises y los reptilianos colaboran en experimentos que desafían cualquier ética humana. Schneider describió haber visto seres humanos en estado de criopreservación, úteros artificiales donde se gestan los híbridos de los que hablamos anteriormente, y restos de lo que parecían ser banquetes rituales de los draconianos. El morbo aquí no es gratuito. Es una realidad documentada por Tomás Castello, un exoficial de seguridad de la base que desertó tras ver cómo personas reportadas como desaparecidas por el FBI estaban siendo utilizadas como materia prima para experimentos de transferencia de conciencia. Castello filtró fotos y documentos que detallan cómo se extrae el tejido humano para crear una especie de caldo nutritivo que los grises absorben a través de sus poros. Esta infraestructura no es un caso aislado. Existen reportes similares en Pine Gap, Australia, y en las profundidades de los montes Urales en Rusia. La función de estas bases es servir de nexo entre las dimensiones y los mundos de estas 5 razas. Es aquí donde se coordina el monitoreo de cada ser humano a través de la red de satélites y la tecnología de vigilancia masiva. No eres un ciudadano, eres un número de serie en una base de datos intergaláctica. Cada vez que el gobierno habla de seguridad nacional, en realidad se refiere a la seguridad de estos acuerdos secretos. Pero, ¿qué sucede cuando la tecnología de estas razas comienza a fallar? ¿O cuando nosotros, los humanos, empezamos a despertar del letargo hipnótico? La respuesta es una aceleración del caos global que estamos viviendo actualmente. Para comprender la urgencia de este momento, debemos mirar las recientes y perturbadoras declaraciones ante el Congreso de los Estados Unidos en 2023 por parte de David Grush, un exoficial de inteligencia que no solo confirmó la recuperación de naves, sino de biologías no humanas. Pero lo que Grush no pudo decir en una audiencia pública es lo que los archivos del proyecto Aquarius de la CIA sugieren. Estas entidades no solo nos visitan, nos consumen. El morbo aquí se vuelve visceral cuando analizamos la teoría de la granja de almas. Se dice que la Tierra es un matadero multidimensional diseñado por los insectoides y los reptilianos. Según testimonios de médicos forenses que han trabajado en casos de mutilación humana, similares a las de ganado en áreas como San Luis Valley, los cuerpos aparecen vaciados de sangre, con una precisión quirúrgica imposible, sin una sola gota de fluido, y con órganos extraídos mientras la víctima aún estaba consciente. ¿Para qué? Para la extracción de químicos generados por el terror extremo. Estas razas no buscan solo nuestro ADN, buscan el lush, una esencia energética que segregamos al sufrir. Por eso, las desapariciones de miles de niños cada año, que el FBI clasifica como casos fríos, encuentran una explicación aterradora en los niveles inferiores de bases como la de Pine Gap. Allí, los testigos describen tanques llenos de un fluido ámbar donde flotan restos humanos licuados, una sopa orgánica que sirve para alimentar a los grises, quienes absorben estos nutrientes a través de sus poros en rituales que mezclan tecnología y una perversión ancestral. No somos sus hermanos menores, somos su suministro de adrenalina y proteínas. Cada conflicto bélico, cada masacre televisada, es un banquete servido para estas entidades que observan desde una frecuencia vibratoria justo fuera de nuestro espectro visual. Pero el horror no termina en la muerte física, porque la trampa es eterna y está diseñada para que nunca escapes del ciclo de consumo. La culminación de esta agenda de dominación y consumo se manifiesta en el infame proyecto Blue Beam, una operación de engaño masivo que utiliza tecnología holográfica de la que los nórdicos son maestros. Pero el morbo real detrás de este plan
no es solo el espectáculo visual en el cielo, sino la manipulación biológica total. Se planea simular una llegada divina para que la humanidad entregue voluntariamente su soberanía a cambio de una paz que es en realidad una esclavitud absoluta. Documentos filtrados de corporaciones de defensa como Lockheed Martin insinúan el desarrollo de frecuencias de sonido de baja intensidad que pueden inducir visiones y voces directamente en el cerebro de la población, haciendo que cada individuo crea que su Dios le está hablando. En ese momento, las 5 razas darán el paso final: la integración del chip cerebral y la modificación del ADN a través de vacunas y biotecnología obligatoria. Esto no es para curar enfermedades, es para convertir el cuerpo humano en un receptor perfecto para la conciencia de colmena de los insectoides. Imagina un mundo donde tus pensamientos más íntimos son monitoreados y cosechados por entidades que consideran tu dolor como un manjar. Los híbridos ya están entre nosotros, ocupando cargos de poder en el Foro Económico Mundial y en las grandes farmacéuticas, preparando el terreno para que la transición parezca natural. El destino de los que se resistan es aún más oscuro. Se habla de centros de procesamiento biológico, donde el ser humano es desmantelado átomo por átomo para alimentar los motores de curvatura de sus flotas estelares. La realidad que nos rodea es una fina capa de maquillaje sobre un rostro putrefacto de control alienígena. Estamos viviendo en una simulación de libertad, mientras las paredes de la granja se cierran sobre nosotros. Pero antes de que el velo se cierre definitivamente, hay un último secreto sobre tu propia naturaleza, que estas 5 razas temen desesperadamente que descubras, porque es lo único que podría quemar su granja hasta los cimientos. El secreto que las 5 razas intentan ocultar con una cortina de terror y manipulación es que el ADN humano no es una simple cadena de aminoácidos, sino una tecnología multidimensional que ellos envidian y temen. Según las investigaciones del Dr. Gary Nolan, patólogo de la Universidad de Stanford, que ha analizado los cerebros de individuos que estuvieron en contacto cercano con UAPs, existe una estructura llamada el putamen caudado que parece estar hiperdesarrollada en ciertos humanos, permitiéndoles una percepción que trasciende la simulación impuesta por los reptilianos y las mantis. Este es el morbo definitivo. Ellos nos necesitan más de lo que nosotros a ellos. Sin nuestra capacidad de generar energía creativa y emocional, estas razas, atrapadas en su propia frialdad tecnológica, simplemente se extinguirían. Por eso, los experimentos de hibridación, en los niveles más oscuros de la base Wright-Patterson y los laboratorios subterráneos de la CIA en Virginia están fallando. No pueden replicar el chispa de la conciencia humana. El pánico entre las élites no humanas es real. Saben que si una masa crítica de la población despierta y deja de alimentar el sistema con miedo, su infraestructura de control se desmoronará como un castillo de naipes. En los archivos filtrados de la inteligencia rusa, se menciona un evento llamado la Gran Separación, donde la humanidad se dividirá entre aquellos que acepten la integración tecnológica con los grises y aquellos que reclamen su soberanía biológica. Los insectoides están acelerando sus procesos de extracción porque saben que su tiempo de cosecha se agota. El aumento de la actividad volcánica, las anomalías climáticas y el caos social son subproductos de la fricción entre nuestra conciencia despertando y las máquinas de frecuencia alienígenas intentando mantenernos dormidos. En este momento, se está librando una guerra en el espacio, en el subsuelo y sobre todo, dentro de tus propias células. Cada vez que eliges la empatía sobre el odio, cada vez que rechazas la narrativa del miedo impuesta por los medios controlados por los híbridos, estás lanzando un golpe directo al corazón de su imperio oculto. Pero no te equivoques. La respuesta de ellos será brutal. Están dispuestos a quemar el planeta antes de perder su granja biológica más valiosa. El destino final no se decidirá en el espacio profundo, sino en las decisiones que tomes hoy, mientras ellos te observan desde las sombras de tu propia habitación.